Bienvenidos a Pesadillas Encantadas, el canal donde exploramos los relatos más escalofriantes del mundo paranormal. Hoy les traemos historias que seguro los harán dudar de todo lo que creían saber sobre los panteones. ¿Será que las leyendas realmente se hacen realidad? Acompáñenos en estos relatos de panteoneros que vivieron de cerca lo inexplicable. Comenzamos. Hola, soy Samuel y soy velador. Me animé a mandar mi relato por cuestiones de entretenimiento. Es algo que me pasó y algunas personas no me lo creen. Yo no soy de los que se espantan fácil. Llevo años trabajando de velador en este panteón y ya estoy acostumbrado a los ruidos raros, a las sombras que parecen moverse con el viento y a esa sensación de que alguien te está mirando cuando no hay nadie. Pero si te soy sincero, hay un lugar aquí adentro que desde el primer día me da mala espina. El área de los niños. Los que trabajaron antes que yo decían lo mismo. Que se siente raro, que ahí pasan cosas que no tienen explicación. Al principio pensé que era pura sugestión, pero con el tiempo entendí que no era solo eso. Algo hay en ese rincón del panteón. Algo que no se puede ver, pero se siente. Las tumbas ahí son distintas. Son pequeñas, con juguetes viejos encima. Hay carritos oxidados, muñecas sin un ojo, globos desinflados y hasta unas cajitas de música que parecen rotas, pero que de repente sueltan una nota como si alguien las hubiera tocado. Es un lugar que más que miedo te deja una sensación rara, como de tristeza, pero también como si no estuvieras solo. Las primeras veces que pasé por ahí de noche lo hice rápido. No por miedo, sino porque el ambiente es pesado, como si el aire ahí dentro estuviera más denso. Pero todo cambió una noche. Eran como las 2 de la mañana. Yo iba haciendo mi ronda con mi lámpara, revisando que todo estuviera en orden. Era una noche tranquila, sin viento, sin ruidos extraños, solo el sonido de mis botas pisando la grava. Pasé por la parte de las tumbas más antiguas y luego me acerqué a la zona de los niños. Y ahí fue cuando lo escuché. Risas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Se escuchaban claritas, como si un grupo de niños estuviera jugando entre las tumbas. No eran carcajadas, no eran gritos. Eran risas bajitas, como cuando un niño está escondido y se ríe en voz baja para no ser descubierto. Me detuve en seco. Pasé la lámpara por las tumbas, pero no había nadie. Las risas no venían de un solo lado. Primero las escuché a la izquierda, luego a la derecha, luego más lejos. Pero cuando giré la cabeza, se escucharon justo detrás de mí. Sentí un escalofrío en la espalda. Volví a iluminar con la lámpara, pero todo seguía igual. Solo las tumbas, las cruces y los juguetes viejos. Estuve ahí unos segundos escuchando. No sabía si avanzar o regresar a mi caseta. Pero justo cuando iba a moverme, algo llamó mi atención. Había un osito de peluche sobre una de las tumbas. No estaba sucio ni viejo. Parecía recién colocado. Yo juraría que esa tarde, cuando pasé por ahí, no estaba. Me acerqué un poco más y me di cuenta de que el osito tenía algo en las manos. Una paleta roja envuelta en plástico transparente. Yo no había visto eso ahí antes. No sé por qué, pero se me metió en la cabeza la idea de que alguien me estaba viendo. No quise tocarlo. Me di la vuelta y me fui rápido, sin mirar atrás. Cuando llegué a mi caseta, cerré la puerta y me serví café. Me quedé un rato ahí sentado, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Seguro alguien vino en la tarde y dejó el osito con la paleta, me dije. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. A la mañana siguiente, antes de irme a casa, pasé por la tienda y compré unas paletas. No sé por qué lo hice. Tal vez fue pura curiosidad. Tal vez fue porque sentí que alguien las estaba esperando. Cuando volví en la noche, regresé al área de los niños y dejé las paletas sobre una de las tumbas. Para ustedes, dije en voz baja, sintiéndome un poco tonto por hablarle al aire. Me quedé unos segundos en silencio, esperando algo. No sé qué. Nada pasó. Todo seguía igual de tranquilo. Di media vuelta y regresé a mi caseta. Pero al día siguiente, las paletas ya no estaban. Y eso fue solo el comienzo. Después de lo de las paletas, no pude dejar de pensar en eso. Porque una cosa es que desaparezcan 1 o 2 veces, pero ya cuando pasa seguido, pues uno empieza a preguntarse qué está pasando realmente. Decidí seguir llevándoles dulces, no por miedo, ni porque esperara que pasara algo raro, sino porque me nació hacerlo. Al final de cuentas eran niños, ¿no? O lo fueron alguna vez. Y si algo tan simple como unas paletas los hacía felices, pues ¿qué me costaba? Así que cada que podía, antes de entrar al turno, me pasaba a la tienda. A veces compraba más paletas, a veces chocolates o gomitas, lo que hubiera. No era diario, pero sí seguido.
Siempre los dejaba en la misma tumba y siempre desaparecían. Al principio pensé que quizá algún niño se metía durante el día y se los llevaba, pero luego me di cuenta de que hasta cuando los dejaba en la madrugada desaparecían igual. Y lo raro era que nunca había envolturas tiradas, nunca huellas, nunca nada, solo la tumba vacía, y así estuve por semanas. Para mí ya era costumbre. Dejaba los dulces, hacía mis rondas y cuando regresaba ya no estaban. Nunca vi quién se los llevaba, ni siquiera intenté averiguarlo, pero luego empezaron los pasitos. Al principio eran apenas un ruidito leve, como si alguien caminara sobre la grava. Lo raro es que no era en la zona de los niños, era en otras partes del panteón. A veces iba por un pasillo y de repente los escuchaba detrás de mí. Pasitos cortos, rápidos, me detenía en seco. Silencio total. Volvía a caminar y ahí estaban otra vez, como si alguien me estuviera siguiendo. Al principio me dije que era mi imaginación, pero luego pasó otra vez y otra, hasta que ya no tuve dudas. Algo me seguía, pero lo peor fue una noche en la que me animé a hablar. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta. Silencio, pero sentí los pasos más cerca, como si se hubieran detenido justo detrás de mí. Miré hacia todos lados. Nada. La luz de la luna apenas iluminaba el panteón. Las sombras de los árboles se movían con el viento y todo estaba en calma, pero yo sabía que no estaba solo. Si es una broma ya estuvo, dije, aunque en el fondo sabía que no era ninguna broma. Y justo cuando iba a encender la lámpara lo sentí. No fue un golpe, no fue un empujón, fue algo más extraño, algo que nunca había sentido en mi vida, como si una mano pequeña me hubiera tocado la espalda. Apenas un roce ligero, como cuando un niño te jala la camisa para llamarte la atención. Me quedé helado. No podía moverme. Pero entonces, en el silencio de la noche, lo escuché claro. Una risa, bajita, como si alguien tratara de contenerla. Y luego otra y otra. Era como si varios niños estuvieran riéndose a la vez, pero sin mostrarse. Fue demasiado. Corrí hasta mi caseta sin mirar atrás. Esa noche cerré la puerta con seguro. No dormí ni un minuto. Al día siguiente, cuando ya amaneció y el miedo se me pasó un poco, fui a revisar la tumba donde siempre dejaba los dulces. Y ahí estaba, otro juguete. Esta vez no un carrito. Era un peluche pequeño, viejo y sucio. Yo juro que esa cosa no estaba ahí antes. Me quedé un rato mirándolo. No lo toqué, no quería. Pero en ese momento entendí algo. Ellos ya no estaban solo en su rincón del panteón. Ahora estaban conmigo, en cada ronda, en cada noche. Y yo no sabía si eso era bueno o malo, pero una cosa sí sabía: dejar dulces ya no era suficiente, porque ahora ellos también querían jugar. Después de lo de los pasos y las risas, pasé varias noches sin saber qué hacer. No era solo miedo, era algo más complicado, una sensación de que había cruzado un límite que no debía cruzar, como si sin darme cuenta hubiera invitado algo a acercarse más de lo que debía. Porque una cosa es ver sombras de reojo o escuchar ruidos que puedes ignorar, pero otra es saber que algo te está prestando atención, que algo está consciente de que estás ahí. Yo no soy una persona muy religiosa. Crecí escuchando historias de aparecidos, de brujas, de cosas que nadie puede explicar, pero nunca fui de los que andan rezando a cada rato. Sin embargo, eso no significa que no respete lo que no entiendo. Y lo que estaba pasando en el panteón ya no era solo algo raro, era algo que me estaba buscando. Y entre más lo pensaba, más me inquietaba una idea. Siempre he escuchado que los fantasmas de niños no existen, que los niños, al ser almas inocentes, no tienen por qué quedarse en este mundo, que si escuchas la risa de un niño en un lugar donde no debería haber niños, lo más probable es que no sea un niño. Y esa idea me metió más miedo que cualquier otra cosa, porque si lo que me seguía en las noches y se comía los dulces que dejaba no era un niño, entonces ¿qué era? Por días estuve dándole vueltas a eso. Seguía haciendo mis rondas, pero ya no dejaba dulces, ni paletas, ni caramelos, ni nada. Solo pasaba de largo, sin mirar demasiado las tumbas, sin prestar atención a los ruidos. Y al principio parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero entonces empezaron los otros ruidos, los pasos. Antes solo los escuchaba en el área de los niños. Pero ahora los oía en todo el panteón. A veces, cuando estaba en la caseta revisando mi lámpara o tomando café, escuchaba pisadas sobre la grava, como si alguien estuviera caminando lentamente entre las tumbas. Pero cada vez que salía a ver no había nadie. Una noche, mientras hacía mi ronda, sentí algo aún peor. Iba caminando por el pasillo central cuando de repente sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. No lo escuché venir.
No hubo pasos previos. Solo de un momento a otro tuve la sensación de que alguien estaba parado a menos de 1 metro de mi espalda. Me quedé completamente quieto. El aire se sentía más frío, más pesado. No me atreví a girarme de inmediato. Tragué saliva, encendí mi lámpara y muy despacio me volví. Nada. Solo las tumbas, los árboles y el silencio. Pero el escalofrío en la nuca no se me quitaba. Me fui de ahí lo más rápido que pude sin parecer que estaba corriendo. Esa madrugada, cuando terminé mi turno, decidí que ya no podía seguir así. No quería esperar a que pasara algo peor. No quería llegar al punto en el que esa cosa, fuera lo que fuera, hiciera algo más que seguirme o mover cosas. Así que fui a buscar ayuda. La tarde siguiente, antes de entrar a trabajar, fui a la iglesia del pueblo y hablé con un padre. No le conté todo. No le dije que había estado dejando dulces, ni que primero solo se escuchaban risas y después ya sentía presencias. Me dio pena que pensara que estaba imaginando cosas. Solo le dije que en el panteón se sentían cosas raras, que se escuchaban pasos en la noche y que ya no estaba seguro de qué hacer. El padre me escuchó con calma. No me interrumpió, ni me miró con duda, ni nada. Cuando terminé, asintió y me dijo que podía ir al panteón a hacer una pequeña misa. No un exorcismo ni nada así. Solo una oración para bendecir el lugar. Yo no esperaba tanto, pero acepté. Esa misma tarde fuimos. No hicimos nada exagerado. El padre llevó un poco de agua bendita, unas velas blancas y su Biblia. Nos paramos justo en la zona de los niños y empezó a rezar. Yo me quedé ahí con él, escuchando, sintiendo el aire raro que corría entre las tumbas. En un momento, mientras rezaba, sentí algo. No un toque esta vez, pero sí una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso por unos segundos y luego se disipara, como si algo que estaba ahí se hubiera alejado. El padre terminó la oración, roció agua bendita en las tumbas y prendimos las velas. Me dijo que no me preocupara, que solo rezara si volvía a sentir algo raro y que tratara de no alimentar más eso. No supe si se refería a los dulces o a mi miedo, pero le hice caso. Esa noche trabajé como siempre, hice mis rondas, caminé por el panteón, pasé por la zona de los niños y todo estaba en silencio, ni risas, ni pasos, ni nada. No sé si la misa ayudó o si simplemente lo que fuera que estaba ahí se cansó. Pero desde ese día decidí que mejor ya no iba a buscar más. No dejé más dulces, no intenté escuchar, no traté de ver. Solo hacía mi trabajo y me iba. Ahora hago mi trabajo más tranquilo, y pues me quedó claro que el que busca encuentra. Pero si es de pensarse, ¿por qué estaría un niño penando? Si ellos llegan al mundo sin ningún tipo de pecado, solo inocencia. Gracias por escuchar mi relato. Mira, te voy a contar algo que me pasó cuando trabajaba de velador en el panteón municipal de mi pueblo. Esto fue hace ya varios años, pero todavía me da escalofrío recordarlo. Ya sabes cómo son esos trabajos, solitario, tranquilo, pero con un no sé qué, que siempre te hace sentir que no estás del todo solo. Y esa noche, esa noche confirmé que no lo estaba. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. El aire estaba pesado como cuando va a llover, pero sin una sola nube en el cielo. Las estrellas brillaban fuerte y la luna, casi llena, iluminaba las tumbas con una luz plateada que parecía hacerlas brillar. Yo estaba en mi caseta, como siempre, con mi termo de café y mi radio de pilas para no aburrirme. No había nadie más en el panteón, claro, solo yo y los difuntos. O eso creía. Todo empezó con un silbido. No fue un silbido cualquiera, no. Era melodioso como una canción, pero triste, muy triste. Al principio pensé que era el viento, que a veces juega con las ramas de los árboles y hace ruidos raros. Pero no, este silbido era distinto. Era claro, como si alguien estuviera ahí, silbando para sí misma. Me paré de mi silla y salí de la caseta mirando hacia todos lados. No vi a nadie. El silbido seguía, pero no podía saber de dónde venía. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Decidí investigar. Agarré mi linterna y me dirigí hacia donde creía que estaba el sonido. Caminé entre las tumbas, iluminando con la luz las lápidas y las cruces. El silbido no paraba, y cada vez que me acercaba a donde creía que estaba, se alejaba. Era como si alguien estuviera jugando conmigo. Me detuve en un momento, frustrado, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, vi una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. No podía verla bien, solo su silueta, pero se movía con una gracia extraña, como si flotara. Llevaba un vestido largo, o eso me pareció, y su cabello ondeaba como si el viento la estuviera acariciando. Pero lo más raro era que no hacía ningún ruido al moverse.
Nada. Solo el silbido, que ahora sonaba más fuerte, más claro. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. ¿Debía acercarme? ¿Debía gritarle? ¿Debía correr? Antes de que pudiera decidirme, la figura se desvaneció. No desapareció de golpe, no. Fue como si se fundiera con la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. El silbido también se detuvo y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Regresé a mi caseta temblando. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué silbaba? ¿Y por qué solo vi su sombra? No tenía respuestas, pero una cosa era segura. Esa noche algo había cambiado en el panteón. Algo que no podía explicar. Algo que me hizo sentir que ya no estaba solo y que quizás nunca lo había estado. Mira, después de esa noche rara, te soy sincero, no podía dejar de pensar en lo que pasó. La figura esa, la del silbido, y esa mujer que vi entre las sombras. Era como si la imagen se me quedara pegada en la cabeza y no pudiera sacármela. Yo trataba de calmarme, de pensar que era una broma de la mente, pero no podía. Esa noche, cuando volví al panteón, sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué era. Al principio todo parecía tranquilo. El aire estaba pesado como cuando sabes que va a llover, pero no había ni una nube en el cielo. La luna estaba ahí, bien fuerte, iluminando todo con esa luz plateada. Pero si te soy honesto, el aire se sentía raro, como si algo estuviera esperando. No sé si me entiendes, pero estaba esa sensación de que algo iba a pasar. Estaba en la caseta, con el termo de café en mano, pero no podía dejar de mirar hacia afuera. No sé, algo me estaba comiendo la cabeza. Es como si las tumbas me estuvieran mirando, como si ya no estuviera solo ahí. Después de un rato, el silencio me empezó a incomodar. Ya sabes, cuando el aire está tan quieto que te hace pensar que algo está a punto de romperlo, y fue entonces cuando lo escuché. Ese silbido. No era el viento, no. Era distinto, como si alguien estuviera cantando, pero con esa melodía rara, triste. Me quedé ahí, quieto, tratando de ubicar de dónde venía. Salí de la caseta con la linterna, mirando hacia todos lados, pero no había nada. El sonido se mantenía, como si se moviera por todo el panteón. Yo iba caminando entre las tumbas, con la luz alumbrando las lápidas, pero cuando pensaba que estaba cerca de donde venía el silbido, se alejaba. Me frustré. No podía entender qué pasaba. El aire, el silbido, esa sensación rara de que algo no estaba bien. Caminé hasta el lugar donde había visto la figura aquella vez, entre los árboles, en la oscuridad. Y fue ahí donde lo vi de nuevo. Pero no era la misma mujer, no. No sé cómo explicarlo. La figura no era humana. O al menos no lo parecía. Era como una sombra, alta, delgada, que se movía flotando sobre el suelo sin hacer ruido. No veía bien los detalles, pero algo me decía que no debía acercarme más. Me quedé ahí, observando como si estuviera pegado al suelo. No sabía si correr, si gritar o simplemente quedarme ahí congelado. El silbido estaba más fuerte ahora, casi como si me llamara, pero la figura seguía quieta. De repente, cuando ya estaba a punto de perder la cabeza, la figura se desvaneció. No desapareció de golpe, no. Fue como si se fuera fundiendo con la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí, y el silbido también paró de golpe. Te lo juro, volví corriendo a la caseta, con el corazón a 1000 por hora. No entendía qué había visto. ¿Era un sueño? ¿Me estaba volviendo loco? No lo sé, pero lo sentí. Algo extraño estaba pasando en ese panteón. Algo que no podía ver, pero sí sentir. Pasaron los días, y las noches ahí no eran lo mismo. Aunque estaba solo, había algo raro en el aire. Cada vez que caminaba por ahí, sentía como si algo me estuviera observando. Las sombras no eran lo que parecían, y aunque todo se veía tranquilo, yo ya no estaba tan seguro de que lo estuviera. Una noche, un poco después, el viento empezó a soplar, y el aire se puso aún más pesado, como si todo estuviera esperando a algo. Y el silbido volvió, esta vez más claro, más cerca. Ya no era solo un ruido lejano, era como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no vi nada. Sin embargo, lo sentí, como si todo en ese lugar estuviera respirando conmigo. Y justo cuando pensaba que me iba a volver loco, lo vi. De nuevo, esa figura. Pero esta vez estaba más cerca, casi frente a mí. No era humana, te lo juro. Era como una sombra, pero con esos ojos brillantes que no te dejaban ver nada más. Mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme. No sabía si debía correr o quedarme ahí parado. De repente, todo se calmó. El silbido se apagó.
La figura desapareció como siempre. No podía comprender lo que pasaba, pero lo sabía. Algo había despertado ahí, en ese panteón, y no se iba a ir tan fácil. Lo sentía en cada paso que daba, en cada sombra que cruzaba. Algo estaba allí, esperándome. Mira, te soy honesto, a esas alturas ya no sabía qué pensar. Lo que había pasado esa noche me tenía al borde. No podía dejar de pensar en esa figura, en los silbidos, en todo lo raro que estaba pasando. Las noches siguientes fueron extrañas. No porque pasara algo nuevo, pero porque ya no podía dejar de sentir que algo estaba ahí. Cada ruido me sacaba de mis pensamientos. Cada sombra me hacía mirar 2 veces. Ya no me sentía tranquilo como antes. Una de esas noches, no sé qué hora era, ya estaba cansado. No había escuchado nada raro hasta ese momento, pero el aire se sentía raro, pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. Lo primero que escuché fue el silbido, como siempre, pero esta vez se sentía más cerca. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que era el viento, o quizás algún animal, pero algo en mí decía que no. Así que decidí salir de la caseta y ver qué pasaba. Caminé por el panteón con la linterna. No me gustaba, pero tenía que hacerlo. No podía quedarme ahí adentro, pensando que quizás era mi cabeza jugando conmigo. El silbido seguía, y cada vez sonaba más claro, más cerca, pero no veía nada. Caminé por las tumbas, alumbrando las lápidas y mirando a los lados, pero todo estaba en silencio. Solo el silbido seguía. Era como si me estuviera siguiendo, pero nunca podía ubicarlo. Estaba empezando a cansarme cuando llegué a esa parte del panteón, cerca de los árboles, donde había visto la figura aquella vez. Y ahí fue cuando la vi. O, bueno, más bien sentí que la vi. No estaba bien, te lo juro. No era la mujer de la primera vez, pero había algo en el aire que me decía que era lo mismo. La vi de reojo, como una sombra, en medio de los árboles, apenas iluminada por la linterna. No vi bien sus rasgos, pero sí veía cómo se movía, lento, sin hacer ruido. Fue como un escalofrío en la espalda. No me atreví a acercarme más, pero sentí que no debía quedarme ahí. De repente, como si la misma oscuridad la hubiera tragado, la figura desapareció, y el silbido se apagó. Fue raro. Yo no sabía si había sido mi imaginación o si realmente vi algo. Estaba temblando, y no porque el frío me hubiera afectado. Ya no sentía ganas de investigar más. Sentía que había visto algo que no debía, algo que no iba a entender. Así que decidí volver a la caseta con el corazón a 1000. Esa noche no dormí bien, tampoco las siguientes. Y ya no me importaba el panteón o los muertos. Lo que me importaba era que por alguna razón ese lugar ya no me daba paz. Sabía que había algo más en el aire, algo que no era de este mundo, algo que siempre estuvo allí y que yo por alguna razón empecé a ver, pero ya no quería saber más. No me importaba si era un alma perdida o si solo me estaba volviendo loco. Lo único que quería era estar fuera de allí. Hasta el día de hoy, sigo trabajando ahí. A veces escucho el silbido, pero ya no me atrevo a seguirlo. Ya sé que hay cosas que no tengo que entender. Hay noches en las que prefiero ignorarlo, porque sinceramente hay cosas que no me interesa descubrir. Nunca me gustó esa tumba. Estaba al final del panteón, cerca de una barda vieja que ni siquiera usaban. La tumba en sí no era gran cosa, pero la estatua del ángel que la coronaba, esa sí que me ponía incómodo. Era una figura con los brazos extendidos mirando hacia el cielo como si esperara algo. Parecía tener una expresión triste, como si de verdad estuviera llorando. A veces cuando la miraba de noche parecía que el ángel me estaba mirando también, pero era solo mi cabeza. Al menos eso pensaba hasta esa noche. Yo siempre me quedaba a caminar por ese rincón del panteón para asegurarme de que todo estuviera en orden. De día no pasaba nada extraño. Nadie se acercaba por ahí, pero de noche algo era diferente, como si el aire se espesara un poco más cerca de esa tumba. A veces la luz de mi lámpara parecía titilar un poco cuando la pasaba cerca, y claro, lo dejaba pasar. Pensé que tal vez la luz de la lámpara hacía algún tipo de reflejo raro en la estatua. Sin embargo, esa noche fue distinta. Esa noche decidí dar una vuelta más tarde de lo habitual, porque había notado que un par de tumbas cercanas se veían extrañas, y con eso me refiero a que el viento había movido un par de flores, como si alguien las hubiera tocado. Al pasar cerca de la tumba del ángel, vi algo raro. La estatua, que normalmente tiene los brazos extendidos, estaba diferente. No mucho, pero sí lo suficiente para que me fijara. La tenía con las manos un poco más juntas, como si estuviera rezando. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero ¿sabes? No me sentí tan seguro.
Decidí ir más cerca para ver si estaba viendo bien, y al acercarme pude ver que la estatua estaba algo más inclinada, como si no estuviera erguida como siempre. Mi instinto me dijo que me apartara, pero algo me mantenía ahí, mirando fijamente. La estatua no estaba igual. Algo en mí me decía que ya no se veía tan fija en su lugar. Miré con más detenimiento, y aunque no estaba seguro, juraría que la expresión del ángel había cambiado, como si estuviera mirando hacia abajo, directamente a la tumba, y no hacia el cielo. Lo primero que pensé fue que me estaba volviendo loco, que mis nervios me estaban jugando una mala pasada, pero no pude dejar de sentir que algo no estaba bien. Decidí darme la vuelta y seguir con mi ronda, pero no pude quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. A la mañana siguiente, ya cuando estaba a punto de salir, vi que una patrulla se detuvo frente al panteón. Eran los mismos policías que pasaban en la madrugada haciendo su ronda, pero esta vez no se quedaron solo viendo desde el coche. Me hicieron señas para que me acercara. Cuando llegué a la ventanilla, el que iba manejando me miró con cara de que no sabía cómo empezar. «Oye, Miguel, anoche pasamos por aquí como a las 3 de la mañana». «Sí, siempre los veo pasar», les dije. Se miraron entre ellos como dudando si contarme o no. Al final el copiloto suspiró y me soltó. «Vimos algo raro». «¿Qué?», pregunté sin darle mucha importancia todavía. El que manejaba se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz. «El ángel. Lo vimos moverse. Al principio pensé que me estaban jugando una broma, pero sus caras estaban serias». «¿Cómo que moverse, no?», pregunté, ya sintiendo un poco de escalofríos. Íbamos lento, nomás viendo que todo estuviera en orden, y cuando pasamos por la reja de atrás vimos la estatua. Se inclinó poquito como si estuviera a punto de dar un paso o de bajarse del pedestal. Me quedé callado. «Nos íbamos a bajar», continuó el copiloto, pero en cuanto lo vimos sentimos un frío, de esos que te ponen la piel de gallina. No dijimos nada, el compañero encendió la patrulla y nos fuimos. Yo seguía sin decir nada. Solo miré hacia el fondo del panteón, aunque desde ahí no se alcanzaba a ver la estatua. «¿Tú has visto algo así?», preguntó el policía. Negué con la cabeza. Había escuchado ruidos, visto sombras, sentido cosas raras, pero una estatua moviéndose nunca. «Bueno, nomás te queríamos contar», dijo el que manejaba como si quisiera quitarle importancia. No sé si fue la luz, el cansancio o qué, pero lo vimos los dos. Asentí con la cabeza. «Gracias por decirme». No dijeron nada más, nomás me dieron una última mirada antes de arrancar la patrulla y seguir con su ronda. Me quedé ahí un rato viendo el fondo del panteón. A esa hora, con el sol ya arriba, todo se veía tranquilo. Nada raro, nada fuera de lo normal. Al final, tuve que dejar el trabajo en el panteón. No fue por miedo ni nada de eso, simplemente encontré otra chamba que me pagaba mejor y con un horario más decente. Dejar el turno de noche no me caía nada mal, la verdad. Por un tiempo, dejé de pensar en todo lo raro que pasaba ahí. Pero la cosa es que aunque yo ya no estaba, el panteón seguía ahí. Y lo que fuera que pasaba en ese lugar también, una tarde, semanas después de haber renunciado, me encontré a Joel, uno de los veladores que seguía trabajando ahí. Iba caminando por el mercado cuando lo vi de lejos. Iba cabizbajo, con cara de que no había dormido bien en días. Apenas me vio, se le iluminó el rostro y me hizo señas para que me acercara. «Miguel», me dijo con tono entre nervioso y aliviado. «Justo pensaba en ti». Nos saludamos de mano y antes de que yo pudiera decirle algo, él soltó de golpe. «¿Supiste lo del ángel?». Me quedé en seco. «¿Qué pasó?». Se pasó la mano por la nuca, como si no supiera por dónde empezar. «Lo vi moverse». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo que lo viste moverse?». «Yo estaba en la ronda», me explicó, mirando de un lado a otro como si no quisiera que alguien más lo escuchara. «Pasé por la zona donde está la estatua, ya sabes, ahí al fondo. Sentí algo raro, como si alguien me estuviera viendo. Pero no era la primera vez, así que no le di importancia. Yo solo lo escuchaba sin interrumpir. Pero esta vez hizo una pausa y bajó la voz. La lámpara la traía bien, con pilas nuevas y todo. Cuando la apunté hacia la estatua, juraría que la vi un poquito más abajo de donde siempre está. Fruncí el ceño. «¿Cómo que más abajo?». «No sé, Miguel, algo no se veía bien. No sé si eran los nervios, la oscuridad o qué. Pero me quedé ahí, viéndolo un rato». Joel tragó saliva. «Y entonces lo vi. Se me heló la sangre». «¿Qué viste?». Dio un paso. No dije nada. No supe qué decir. No fue mi imaginación, continuó. Fue un paso clarito. Como si se estuviera bajando del pedestal, no le quité la mirada de encima. No estaba bromeando, eso era seguro. «¿Te acercaste?». Se rió nervioso y negó con la cabeza.
¿Estás loco? Apenas vi eso, me di la vuelta y me fui derechito a la caseta. Me encerré y no salí hasta que amaneció. Y luego, al otro día fui con el encargado y le dije que ya no quería seguir. Le presenté mi renuncia en ese mismo momento. ¿Pero le dijiste lo que viste? Volvió a negar con la cabeza. ¿Para qué? Nadie me iba a creer. Nomás le dije que tenía asuntos personales y ya nos quedamos en silencio un momento. Y después le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Me fui. No volví a pasar por ahí. Y la neta no quiero saber qué pasó después. Yo tampoco quise preguntar más. Lo que fuera que había en ese panteón que se quedara ahí. Yo sé que es algo no muy creíble. Pero al contarme los policías y mi amigo, pues algo tendrán de razón. Aquí les dejo mi relato y ustedes saquen sus conclusiones. Pesadillas encantadas. Esperamos que hayan disfrutado de estas aterradoras historias de panteoneros. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte más relatos espeluznantes. Y recuerda, si alguna vez tienes una experiencia paranormal, no dudes en contárnosla en los comentarios. Nos encantaría escucharla. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.